uno de los diagnósticos más comunes en pacientes jóvenes, sobre todo menores a 35 años, que cursan con dolor abdominal agudo en el abdomen inferior, que ingresan al servicio de urgencias. Tiene una incidencia que puede alcanzar entre 5.7 a 50 por cada 100.000 habitantes año. Aproximadamente se realizan al año 300.000 apendicectomías. Estos son datos epidemiológicos en Estados Unidos. Y el diagnóstico se basa como tal en clínica, imágenes paraclínicos y escalas diagnósticas. El riesgo de apendicitis epidemiológicamente depende de la zona geográfica. En Estados Unidos puede ser del 9%, en Europa del 8%, en África del 2%, y la tasa de perforación de la misma puede ir hasta el 40%. Tenemos dos picos para la presentación: menor a 30 años entre 40 y 57% y mayor a 50 años entre 55 y 70%. La mortalidad va a estar directamente relacionada con la fase de la apendicitis en la no gangrenosa, menor al 0.1%, en la gangrenada al 0.6% y en la perforada hasta el 5%. Respecto al diagnóstico, la primera pregunta planteada por la guía es: ¿cuál es el valor de las escalas clínicas en el manejo del paciente adulto con sospecha de apendicitis aguda? Les traigo estos tres artículos. El primero es un estudio retrospectivo del año 2017 en Suecia, donde se trató de implementar el IRE score en pacientes de bajo riesgo para determinar la probabilidad de necesidad de imágenes, exploración negativa. Como podemos ver, tuvo una P estadísticamente significativa en las imágenes complementarias del 19 al 34.5% y una exploración negativa del 1.6%. Para como tal riesgo intermedio no encontramos diferencias significativas. El siguiente artículo es un estudio prospectivo de Finlandia del 2014 con 829 pacientes, donde se evaluó el bajo la curva de las diferentes escalas, siendo el AAS el que mejor rendimiento tuvo en este grupo de pacientes. Y el tercer artículo es un estudio de Sudáfrica de 2020, que pena ahí no es 2028, sino 2020, con un estudio retrospectivo con 133 pacientes, sobre todo para ver la evaluación y la sensibilidad del alvarado en este grupo de pacientes, que tuvo una sensibilidad del 69%. Y como tradicionalmente el alvarado con punto de corte, normalmente lo manejamos con 7 puntos. Para este grupo de pacientes se requería 8 puntos. Hay otra escala, la cual es el RIPASA. Generalmente el RIPASA está aceptado en la población de Oriente Medio, perdón, con una sensibilidad aproximadamente del 89%. Y respecto a esto, ¿cuál es la recomendación que nos da la guía? Primero, que hay que hacer un enfoque individualizado, estratificando el riesgo y la probabilidad de la enfermedad según la edad, el sexo, signos y síntomas, como una recomendación fuerte 1A. El uso de escalas clínicas solas puede identificar pacientes de riesgo intermedio que requieren imágenes diagnósticas, y generalmente en las pacientes embarazadas no es una buena práctica realizar como tal el diagnóstico simplemente con la parte de signos y síntomas. Requiere como tal una batería de paraclínicos con una recomendación débil, entonces. Lo que les mencioné respecto al alvarado, generalmente pacientes adultos, ancianos o pacientes VIH positivos, la sensibilidad del alvarado generalmente es muy baja, por lo cual no se recomienda en este grupo de pacientes con una recomendación débil 2B. Y respecto al uso de las escalas, el AIR y el Adult Appendicitis Score generalmente son predictores clínicos fuertes para apendicitis aguda con una recomendación fuerte 1A. Estas son las tres escalas que generalmente se utilizan digamos, en el abordaje de esta patología. Y la siguiente pregunta es: ¿cuál es el rol de los biomarcadores séricos en la evaluación del paciente adulto con sospecha de apendicitis aguda? Les traigo este estudio prospectivo observacional de Tunisia 2018, donde se vio el área bajo la curva de la PCR. La PCR ingresó a 0.63 con una delta de 0.53. Y la conclusión del estudio es que la PCR como tal nos da un valor diagnóstico moderado al momento del abordaje clínico. Sin embargo, la recomendación es que por sí sola los biomarcadores no pueden realizar el diagnóstico y se requiere una complementación con un examen clínico dirigido, ¿cierto? Entonces, requiere una mayor evidencia para su recomendación. Respecto a las imágenes, ¿cuál es la vía óptima para la obtención de imágenes en apendicitis aguda en población adulta? El primer artículo que les traigo es una revisión sistemática y metaanálisis del 2017 que incluía 21 estudios, esto particularmente en el POCUS, donde nos da una sensibilidad del 91% y una especificidad del 97%. Los siguientes dos artículos son del Colegio Americano de Radiología
arriba a la izquierda, donde en población embarazada nos dan la ecografía como diagnóstico inicial y como segunda línea la resonancia en casos no conclusivos. El tercero fue un estudio retrospectivo de Israel de 2016, donde puntúan como tal para la paciente embarazada la resonancia como gol estándar en el momento de diagnóstico con una sensibilidad del 89 y una especificidad del 100%. Hay otros artículos que también nos mencionan de acuerdo a si la tomografía con una dosis estándar o una dosis baja en radiación tiene rendimiento similar para el diagnóstico de apendicitis aguda. Realmente no se encontraron diferencias en utilizar dosis baja de radiación en este contexto de pacientes. La recomendación que nos da la guía es que es el uso rutinario de ecografía más escalas clínicas mejora la sensibilidad y especificidad diagnóstica, reduciendo como tal la necesidad de TAC, una recomendación fuerte 1B. El uso de imágenes de manera sistemática generalmente se recomienda en pacientes con riesgo intermedio de apendicitis aguda, una recomendación débil 2B, y generalmente en pacientes menores de 40 años, los cuales tenemos un score de alto riesgo diferente pues, a la escala que utilicemos, generalmente no requieren el uso de imágenes diagnósticas previo al manejo quirúrgico. El focus se recomienda como primera línea diagnóstica en adultos y niños, en caso de que el paciente requiera imágenes como primera estrategia diagnóstica adicional, una recomendación fuerte 1B. El uso de TAC con baja dosis de contraste en pacientes con sospecha de apendicitis aguda está recomendado y generalmente con ecografía negativa, con una recomendación fuerte 1A. Y el TAC previo a procedimiento quirúrgico en pacientes con paraclínicos normales y dolor persistente en fosa ilíaca derecha está indicado. Si la imagen es negativa, se considera manejo no operatorio. Y si hay persistencia del dolor, se puede llevar una laparoscopia diagnóstica con una recomendación fuerte 1A. El uso de resonancia en pacientes embarazadas, generalmente con sospecha de apendicitis, se puede realizar y está indicado en caso de que la ecografía no sea concluyente con una recomendación TEVI 2B. La siguiente pregunta que nos plantea la guía respecto al manejo no operatorio es que si este manejo con los antibióticos es seguro y efectivo para pacientes adultos con apendicitis aguda no complicada. Les traigo un estudio controlado aleatorizado multicéntrico de Finlandia en 2018, donde se vio que la implementación o la recurrencia, perdón, del manejo no operatorio en el primer año era del 1 al 27%, del primer al 5 años 16% y la recurrencia acumulada a 5 años del 39%. La recomendación que nos da la guía es que se debe discutir el manejo no operatorio con antibióticos como una alternativa segura al procedimiento quirúrgico en pacientes con apendicitis aguda no complicada en ausencia de apendicolitis, dado que este era un factor de riesgo para apendicitis perforada con una recomendación fuerte 1A y evitar el manejo no operatorio en apendicitis aguda durante el embarazo con una recomendación débil 2C. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mejor manejo no operatorio para pacientes con apendicitis aguda no complicada? Les traigo esta revisión sistemática de 2017 con 1.351 pacientes, donde nos plantean como tal el uso de antibióticos como primera estrategia de manejo y la eficacia terapéutica. Miren cómo tuvo una pesta estadísticamente significativa del manejo quirúrgico de 96% versus el manejo no operatorio en un 75.9%. Obviamente las complicaciones del manejo quirúrgico fueron menores con un 4.3% y el manejo no operatorio 10.9%. Sin embargo, estos resultados no mostraron una pesta estadísticamente significativa. ¿Cuál es la recomendación que nos da la guía? Que el uso de antibioticoterapia IV con posterior paso a vía oral, según la condición clínica del paciente y la individualización del mismo, como una recomendación fuerte 1B. Y que en apendicitis aguda no complicada podría resolver espontáneamente. Esto se basó principalmente en un estudio finlandés del 2018, en los cuales trataron de comparar la resolución de este tipo de apendicitis y encontraron que con manejo no operatorio, antibiótico o no, tenía un porcentaje de resolución de aproximadamente 32%. Sin embargo, la guía nos recomienda que en la actualidad la información es muy limitada para definir una recomendación respecto a este ítem. El esquema propuesto generalmente es un esquema intravenoso de 48 horas con una transición a vía oral de 7 a 10 días, que lo revisaremos más adelante en la siguiente pregunta. Y se recomienda como tal antibiótico, amoxicilina clavulánico, ceftriaxona más metronidazol, cefotaxima más metronidazol y en alergia beta-lactámico, ciprofloxacino más metronidazol o moxifloxacino sol. Ya pasando al tiempo de apendicectomía,
la pregunta que nos plantea la guía es que si el retraso intrahospitalario en el manejo quirúrgico aumenta la tasa de complicaciones o perforación, cabe resaltar en apendicitis aguda no complicada. Les traigo un estudio retrospectivo de Estados Unidos del 2018 con más de 100.000 pacientes, donde nos demostraron que principalmente en este grupo de pacientes se incrementaba la mortalidad a partir de las 72 horas, de un 0,6%. Las complicaciones aumentaban un 8% y tuvo estos resultados estadísticamente significativos. Y el segundo es un metaanálisis del 2018, donde la conclusión final del artículo es que el retraso de 24 horas en la realización de la apendicectomía no aumenta como tal el riesgo de perforación y complicaciones en los pacientes con apendicitis aguda no complicada. ¿Cuál es la recomendación que nos da la guía? Planear una apendicectomía laparoscópica según la disponibilidad de las primeras 24 horas en caso de apendicitis aguda no complicada, minimizando el retraso con una recomendación fuerte 1B y evitar retrasar la apendicectomía para manejo de apendicitis aguda no complicada con indicación de manejo quirúrgico, una recomendación fuerte 1B. Cabe resaltar que en la población pediátrica la recomendación de la guía es no esperar a 24 horas, sino esperar máximo 8 horas, porque se ha visto que se incrementa la tasa de complicaciones posoperatorias. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿la apendicectomía laparoscópica confirma un resultado superior respecto a la apendicectomía abierta en pacientes adultos? Les traigo una revisión de Cochrane del 2010, donde se trató de comparar el rendimiento de las dos abordajes quirúrgicos. Respecto a ISO, la apendicectomía laparoscópica tuvo menor tasa de presentación con un OR de 0,43. Respecto a la presentación de abscesos intraabdominales, fue mayor con la apendicectomía laparoscópica, pero en cuanto a dolor al primer día postoperatorio y estancia, reduciéndola aproximadamente 1,5 días, la apendicectomía laparoscópica fue superior. Y el siguiente artículo es un metaanálisis del 2015, donde nos dice que nos habla de que la apendicectomía abierta puede tener un tiempo más corto, de 7,6 minutos a 18 minutos, pero que la apendicectomía laparoscópica tiene menor dolor postoperatorio y una estancia similar al artículo anterior, aproximadamente un día y medio. ¿Cuál es la recomendación que nos da la guía? Que se prefiere el abordaje laparoscópico sobre el abierto para apendicitis aguda complicada y no complicada, donde tenga disponibilidad y experticia en el manejo de estos pacientes como una recomendación fuerte 1A. La siguiente pregunta planteada por la guía respecto al manejo quirúrgico es si la técnica de puerto único confiere alguna ventaja sobre la técnica de 3 puertos durante la apendicectomía laparoscópica en pacientes adultos. Les hago esta revisión sistemática del 2016, donde se incluyeron más de 900 pacientes. No hubo diferencia significativa respecto al tipo de técnica en cuanto a complicaciones, ilio, estancia hospitalaria, retorno trabajo ni dolor postoperatorio. El tiempo operatorio fue menor con el uso de 3 puertos, así como la tasa de conversión, pero sí hubo una diferencia, digamos, estadísticamente significativa en cuanto a la parte de la estética de la herida en un solo puerto. La recomendación que nos da la guía es que el uso de la técnica convencional es la técnica mejor adoptada por menor tiempo operatorio, menor dolor postoperatorio y menor incidencia de ISO, con una recomendación fuerte 1A. La siguiente pregunta es que si la apendicectomía laparoscópica ambulatoria es segura y factible en pacientes con apendicitis aguda no complicada. Les traigo este estudio controlado letalizado de 2018, donde en pacientes seleccionados por apendicitis no complicada se implantó el protocolo ERAS versus un cuidado convencional y mostró que tenía un manejo ambulatorio exitoso, más del 90% de los casos. La recomendación que nos da la guía es que adoptar la apendicectomía laparoscópica ambulatoria con protocolos definidos y consentimiento del paciente puede ser una buena práctica con una recomendación de BID 2B. La siguiente pregunta es si está indicada la apendicectomía laparoscópica sobre la técnica abierta en un grupo específico de pacientes. Un grupo específico de pacientes, me refiero a pacientes embarazadas, pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30 o mayor a 35 y generalmente pacientes mayores a 65 años. La primera revisión que les traigo es una revisión sistemática y metaanálisis de 2019 con más de 120.000 pacientes, donde en el grupo, digamos, en este grupo de pacientes mayores a 65 años, la mortalidad claramente estaba disminuida en la apendicectomía laparoscópica con un R de 0,33, menores complicaciones postoperatorias, menor presentación de ISO y menor estancia hospitalaria. Y la segunda es una revisión sistemática del 2019, sobre todo para pacientes embarazadas, más de 4.500 pacientes, donde la pérdida fetal tuvo un R de 1,163
En este artículo pasó algo que la revisión metodológica al inicio mostró resultados en contra porque la pérdida fetal, de acuerdo a los resultados epidemiológicos, fue muy alta. Sin embargo, se corrigió y se cambió pues como tal el resultado. La menor presentación de ISO con la apendicectomía laparoscópica y no hubo diferencia como tal en parto pretérmino con un R de 0.76. La recomendación que nos da la guía es que la apendicectomía laparoscópica en obesos, ancianos con factores de riesgo perioperatorios y posoperatorios es una práctica de buena fe con una recomendación débil 2B y que en embarazadas con indicación quirúrgica de acuerdo a disponibilidad y experticia con una recomendación débil 2B. Ahora, la siguiente pregunta planteada es que si la aspiración sola confiere ventajas sobre el lavado más aspiración en pacientes con apendicitis aguda complicada. Les traigo este metaanálisis del 2019 con más de 2.500 pacientes, donde claramente la irrigación no aumentó ni disminuyó la tasa de accesos intraabdominales. Cabe resaltar que en la parte de que no aumentó no encontramos una P estadísticamente significativa y que al agregar el lavado simplemente aumenta el tiempo quirúrgico en 7 minutos durante el procedimiento. Por tanto, la recomendación es que se indica el uso de succión sola en pacientes con apendicitis aguda complicada con colecciones intraabdominales durante la apendicectomía laparoscópica como una recomendación fuerte 1B. La siguiente pregunta es si el tipo de disección del mesoapéndice produce un resultado distinto en pacientes llevados por apendicectomía. Esto es, tratando de comparar como tal el tipo de energías que utilizamos durante la disección, monopolar, bipolar, ultrasónico. Encontró que el daño térmico del mesoapéndice y la base apendicular con el ligasur es discretamente mayor, pero que no existe diferencias en cuanto a complicaciones intraoperatorias o posoperatorias respecto al tipo de energía, teniendo en cuenta que no se obtuvo una P estadísticamente significativa. La recomendación es que se sugiere el uso de electrocoagulación con monopolar y bipolar, ya que es la técnica más costo efectiva, y el uso de otros dispositivos depende como tal del criterio del cirujano y los recursos disponibles con una recomendación débil 2B. Ahora, el tipo de técnica del cierre del muñón apendicular tiene alguna diferencia en el resultado clínico de pacientes con apendicectomía aguda, apendicitis aguda complicada. Les traigo esta revisión de Cochrane del 2017 con más de 800 pacientes. No hubo como tal diferencias en complicaciones intraoperatorias ni posoperatorias, pero sí nos mencionan como conclusión del artículo que los dispositivos mecánicos ahorran en 9 minutos el tiempo quirúrgico. Y el segundo es una revisión sistemática del 2019 con más de 5.000 pacientes, donde el Stapler tuvo una tasa de presentación de abscesos intraabdominales similares, pero sí redujo la presentación de ISO. Como tal, se concluyó del artículo que la técnica de cierre del muñón no afecta como tal los resultados. Si hay una recomendación muy clara en la guía es que se prefiere la sutura simple sobre la invaginación del muñón apendicular, porque esto sí se asocia con la presentación de ilio, complicaciones postoperatorias y mayor estancia del paciente en el servicio. ¿Cuál es la recomendación que nos da la guía? Que el uso de endolux, ligadura con sutura, clips poliméricos para el cierre del muñón en adultos y niños se puede realizar de manera adecuada en apendicitis aguda, con una recomendación fuerte 1B, y que se indica el uso de ligaduras simples o inversión del muñón en apendicectomía abierta o laparoscópica, con una recomendación fuerte 1A. La siguiente pregunta planteada es que se está recomendado el uso de drenes abdominales posterior a apendicectomía complicada en apendicitis aguda de pacientes adultos. Les traigo esta revisión de Cochrane del 2018 con más de 500 pacientes. Tienen como el riesgo de ISO con la presentación de DREN fue del 37% y sin él del 25.4%. Cabe resaltar que no fue una P estadísticamente significativa y que a más de 30 días se presentó mayor complicación con la presencia del DREN. Sin embargo, la heterogeneidad para esta conclusión era muy alta, por lo tanto no se obtuvo resultados estadísticamente significativos. El siguiente estudio es un estudio retrospectivo de Suiza con más de 130 pacientes, donde las complicaciones con el DREN se presentaron en un 18.5% y sin él en un 7.7%. Tampoco sin encontrar diferencias estadísticamente significativas, pero sí en una estancia hospitalaria menor a una semana aproximadamente, esta sí con resultados estadísticamente significativos. ¿Cuál es la recomendación que nos da la guía? Que evitar el uso de drenes abdominales posterior a una apendicectomía por apendicitis aguda complicada en adultos como una recomendación fuerte 1B. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el mejor método para reducir el riesgo de infección del sitio operatorio en apendicectomía abierta con heridas contaminadas o sucias? Les traigo esta revisión sistemática y metaanálisis del 2015 con más de 3.500 pacientes, donde los anillos protectores demostraron
menor presentación de ISO y el uso de doble anillo protector tenía aún más evidencia para la prevención de la misma. Y el segundo estudio de Tailandia de 2018, un estudio controlado y realizado multicéntrico de 607 pacientes respecto al cierre primario en este contexto, en este contexto pues, de herida contaminada sucia, donde la presentación de ISO fue del 7.3% por el cierre primario y el cierre primario diferido del 10%. Respecto a la utilización de la sutura y el tipo de sutura, generalmente los artículos recomiendan una sutura intradérmica absorbible, generalmente está asociada con menor penetración de 0 más. La recomendación que nos da la guía es que el uso de anillo protector de la herida en apendicectomía abierta puede disminuir el riesgo de ISO con la recomendación fuerte 1B y que el cierre de piel con sutura absorbible intradérmica está recomendada en apendicectomías abiertas con una recomendación de 2B. La siguiente pregunta es respecto a la clasificación intraoperatoria de la apendicitis aguda. Les traigo este artículo que es un poco reconocido, que es el POUSA de 2018. Se realizó en 116 departamentos de cirugía, 44 países, perdón, durante 6 meses. Generalmente se reportó, esto fue la valoración intraoperatoria, el grado 1 de la apendicitis, en más del 50% de los casos, y el segundo estudio es un estudio del Reino Unido del 2015, un estudio de corte multicéntrico con más de 3.000 pacientes, donde generalmente encontramos no concordancia, cirugía, patología en el 12% de los casos. Se encontró que el 27% de las apéndices normales tenían una histopatología de inflamación y el 9.6% de los apéndices inflamados tenían una histopatología normal. ¿Cuál es la recomendación que nos da la guía? Que a pesar de que los hallazgos pueden ser inesperados en la pieza quirúrgica, se debe realizar siempre la histopatología de rutina posterior a la apendicectomía con una recomendación fuerte 1B. Y que la adopción rutinaria de sistemas de graduación intraoperatoria para pacientes con apendicitis aguda debe basarse en clínica, imágenes y hallazgos operatorios con una recomendación débil 2B. Esta es la clasificación de la WCS, generalmente desde 2015 la mayormente utilizada. La siguiente pregunta es, ¿debería removerse el apéndice macroscópicamente normal durante la laparoscopia por dolor agudo en fosa ilíaca derecha cuando no hay hallazgos que expliquen el dolor? Les traigo este estudio retrospectivo de Italia de 2016 con más de 100 pacientes, donde el 90% de apéndices normales tenían cambios inflamatorios patológicos con una P estadísticamente significativa, por lo cual la recomendación de la guía es que se sugiere remover el apéndice si aparenta estar normal durante el procedimiento y no se evidencia un poco de dolor en el paciente sintomático con una recomendación débil 2C. Ahora, respecto a la parte de apendicitis perforada con flegmo absceso, es la apendicectomía temprana un tratamiento adecuado comparado con la apendicectomía tardía para pacientes con apendicitis aguda perforada. Les traigo esta revisión de Reino Unido 2019 con más de 1.500 pacientes donde el manejo no operatorio presentó menores complicaciones, sin embargo no tuvo una P estadísticamente significativa, y una revisión de Cochrane del año 2017 con más de 80 participantes donde la conclusión final del artículo es que no es claro si la apendicectomía muestra un beneficio sobre el manejo no operatorio en cuanto a complicaciones. La recomendación que nos da la guía es que se sugiere el manejo no operatorio con antibiótico-terapia más drenaje percutáneo para apendicitis aguda con absceso si no se cuenta con experiencia en laparoscopia con una recomendación débil 2B. Sin embargo, que el abordaje laparoscópico en manos experimentadas puede ser una estrategia diagnóstica inicial y terapéutica para el tratamiento de este tipo de patología con un bajo umbral de conversión con una recomendación débil 2B. La siguiente pregunta es que si está siempre indicada la apendicectomía de intervalo en pacientes con apendicitis aguda posterior al manejo no operatorio. Está este estudio controlado, aleatorizado, incluido estudios retrospectivos, donde el riesgo de recurrencia con el manejo no operatorio es del 24.3%, que no se recomienda como tal apendicectomía de intervalo en pacientes asintomáticos. Y un estudio controlado aleatorizado de Finlandia de 2018, donde se incluyó 60 pacientes donde la tasa de neoplasia pendicular fue del 17% en pacientes mayores a 40 años. Este estudio sí terminó mucho antes por el aumento de la tasa y la incidencia de ese tipo de neoplasia pendicular. Como tal, la recomendación que nos da la guía es que la apendectomía de intervalo de rutina posterior al manejo operatorio en adultos jóvenes menores a 40 años puede ser una buena práctica y que la apendicectomía de intervalo solo estaría indicada en pacientes con síntomas recurrentes como una recomendación fuerte 1B. Y dado la tasa tan alta de neoplasia pendicular,
sobre todo en el grupo de pacientes mayores a 40 años, se recomienda seguimiento con colonoscopia y TAC con una recomendación débil 2C. La siguiente pregunta es ya la antibiótico-terapia perioperatoria, es que si se recomienda en pacientes con apendicitis aguda en la fase preoperatoria. Les traigo este metaanálisis de Cochrane, donde se incluyeron más de 9.000 pacientes. Este fue revisado en 2001 y en 2005. Y se encontró que el antibiótico preoperatorio es superior al placebo en cuanto a la prevención de ISO y accesos intraabdominales. La recomendación como tal que nos da la guía es una dosis única preoperatoria de amplio espectro de pacientes que quieren apendicectomía y no usar antibiótico terapia postoperatoria en pacientes con apendicitis aguda no complicada, una recomendación fuerte 1A. La siguiente es que si los antibióticos postoperatorios están siempre indicados en pacientes adultos posterior a una apendicectomía. Les traigo este artículo que es un metaanálisis durante 2019, más de 2.000 pacientes con apendicitis aguda complicada. Y miren cómo cambia la presentación de absceso intraabdominal con la duración de un antibiótico menor a 5 días de un 5% y mayor a 5 días de un 13%, con resultados estadísticamente significativos. Pero en cuanto a la comparación de 72 horas a 5 días, no se encontraron resultados. El STOPIR, que es un artículo muy citado, generalmente en todos los artículos de revisión de este tema, muestra resultados similares en cuanto a la duración del antibiótico de 4 a 8 días y la presentación de ISO, absceso intraabdominal recurrente o muerte, realmente no tuvo diferencias estadísticamente significativas. Como tal, la recomendación que nos da la guía es evitar prolongar más de 3 a 5 días el postoperatorio en la apendicitis complicada con adecuado control del proceso infeccioso, una recomendación fuerte 1A. Sin embargo, sugiere individualizar todo este grupo de pacientes. Por último, les traigo el algoritmo que trae la guía. Y ya como conclusión de la charla, esta es una guía, digamos, que nos da unas recomendaciones importantes para el manejo en cuanto a las escalas que tenemos que tener presente. Recordar que el AIR score y el Adult Appendicitis Score generalmente son los recomendados para los pacientes, digamos, entre la tercera y la quinta década de la vida. Recordar que el Alvarado generalmente tiene un rendimiento menor en pacientes ancianos, en pacientes mayores de 65 años y en pacientes con VIH positivo. El diagnóstico de la apendicitis aguda continúa siendo clínico, realmente con la anamnesis y un examen físico adecuado. Podemos tener más del 85% del diagnóstico. Y las escalas de estratificación debemos siempre aplicarlas con el fin de disminuir la necesidad de imágenes innecesarias e incluso con escalas de bajo riesgo, tener la seguridad de descartar la apendicitis aguda, porque, digamos, para el Alvarado, realmente hay unas probabilidades, unas estadísticas muy bajas de que un Alvarado negativo menor a 4, el paciente va a presentar apendicitis aguda. Recordar que en las pacientes embarazadas el diagnóstico requiere de paraclínicos, es un grupo que puede cambiar su sintomatología, generalmente tiene matriopositosis, está taquicárdico, lo que nos puede alterar las escalas diagnósticas y que el algoritmo de diagnóstico incluye imágenes y laboratorios. Respecto al manejo de la antibiótico terapia preoperatoria, como lo dice la guía, está claramente indicada. El postoperatorio como tal va a depender de lo que encontremos en cirugía y con todas las recomendaciones puntuales que les acabo de decir. Muchas gracias.